Hoy voy a presentar una persona, una de tantas veces que lo he traído aquí, es que me encanta porque a mí cuando pregunto, wow, qué buen momento llegaste o nos encontramos por este paseo de la vida, Eric, porque a mí siempre he dicho, las historias que nos contamos, me acuerdo de Eric, las historias que nos contamos, desmontamos todo esto porque son historias, ¿no? Y nada, hoy simplemente quería hablar de este tema tan importante que yo creo que es lo que nos condiciona. Es un tema tan complicado, ¿eh? Que la gente seguimos y sigue saliendo ese tipo de situaciones. Es una cosa que nunca termina, ¿no? Estamos Correcto. hablando de las famosas heridas de la infancia. Bueno, es que fíjate, de hecho yo trabajaba, en esta semana he estado trabajando en un seminario de ansiedad que estamos por tener el día 29. Y precisamente yo les decía, hablando del tema de ansiedad, pero ahorita lo aterrizamos a lo que vamos a platicar el día de hoy, el 95% de los adultos ansiosos fueron niños angustiados. Entonces, te estoy tomando solo un ejemplo, pero en la infancia se van a programar la mayor parte de los conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida adulta. Entonces, cuando hablamos de las heridas de la infancia, pues creo que todos hemos escuchado estos temas maravillosos que nos dicen, bueno, las 5 heridas del alma, las 5 heridas de la infancia, que al final de cuentas eso es lo que nos está creando la vida presente. Pero fuera de ya el concepto general que ni siquiera entendemos mucho, creo yo, es importante comprender simplemente qué pasa en la infancia, por qué creamos conflictos desde la infancia, cuál es el tema de la mente del infante y por qué las situaciones, las enfermedades, lo que nosotros estamos viviendo en nuestra infancia va a impactar nuestra vida adulta. Y comprenderlo es iniciar a entender que el niño en este momento en el que está percibiendo la vida, creando la vida, a partir de lo que vive con los padres, lo que vive de los padres, lo que vive con la familia, lo que vive de la familia, con la sociedad, de la sociedad. El niño está jalando, es como estamos jalando información de todas partes, la estamos interiorizando y entonces a partir de ahí vamos a reaccionar y a accionar por mera supervivencia. Hay un tema de supervivencia muy interesante. Entonces, ¿qué pasa cuando ese niño tiene angustias, tiene preocupaciones, tiene miedos, eh, es vulnerado? Bueno, lo que pasa es que hay una parte del cerebro de los adultos, ¿no? Que tiene que ver por ahí con la corteza prefrontal, que nos dice, bueno, los adultos tenemos la capacidad, bueno, te diré, en teoría, tenemos la capacidad de manejar absolutamente todo y tenemos la capacidad de poder revisar nuestras emociones, revisar estas situaciones que estamos viviendo y a través de eso permitirnos sentir las emociones y manejarlas de manera poderosa. ¿Qué es manejar una emoción? Manejar una emoción es sentir la emoción. Cuando hablamos de manejo de emociones, hablamos de me permito sentir la emoción para que esa energía no se encripte, no se quede aquí nada más en mi mente y después pueda crear un conflicto. Bueno, el niño no tiene esa capacidad. Entonces el niño lo que hace es que se adapta. El niño se adapta. Entonces, el niño se adapta al miedo, el niño se adapta al golpe, el niño se adapta a la carencia. Es mera adaptación por supervivencia. Entendámoslo así. El niño aprende a vivir con eso. Entonces, eso va a crear reacciones, acciones, comportamientos en la vida adulta. Por eso es que todo lo de nuestra vida adulta está siempre muy relacionado con la infancia. ¿Sí? Porque el inconsciente lo único que quiere es, nuestro cerebro también lo único que quiere es no morir, es la supervivencia. Entonces, si yo aprendí a vivir de alguna manera, lo voy a estar repitiendo de manera inconsciente. No porque sea un castigo, no porque sea malo, porque simplemente mi cerebro dijo, esa es la manera de vivir. Y así repetimos muchos, muchos conflictos que pueden ser tan grandes como a lo mejor tener relaciones espantosas, a lo mejor, o como tener conflictos con el dinero, o como tener enfermedades, en fin,
siempre hay que checar hacia atrás, siempre hay que ver qué está pasando en la infancia. Esa es la premisa y creo que eso es lo más importante de hablar de este tema que elegiste para el día de hoy. Sí, es muy poderoso, wow, es brutal. A mí me está pasando últimamente porque siempre pensamos que ya está, ya nada, ya solucioné esto, ya solucioné este tema, pero estoy encontrando con un montón de situaciones, estoy encontrando con la sombra me estoy dando cuenta que esas heridas siento ese vacío y yo digo, ostra, ¿y esto dónde estaba? No lo notaba porque yo me he hecho una piedra. De repente me está saliendo últimamente, me ha tocado dar formaciones de las heridas de la infancia, me está tocando a la profundidad y yo digo, algo ahí está pasando. Me pongo a buscar, me pongo a buscar, me pongo a encontrar cada cosa y yo pregunto, wow, yo estoy en este camino, ¿no, maestro? Yo estoy en este camino, estoy en ese desarrollo, estoy en ese aprendizaje, pero ¿cómo nos afecta esa persona que todavía no se han dado cuenta que no está en este camino? Porque si a nosotros nos sigue afectando, ¿cómo será para ellos? Pues es que nosotros estamos viviendo siempre de manera inconsciente. Entonces, siempre nuestra infancia nos va a estar eh, ni siquiera afectando. No se trata de hablar de afectar, porque cuando hablamos de afectar, bueno, pues estamos desde el tema víctima, ¿no? Pero eso es lo importante entender, es que a la gente le afecta porque no es consciente, ¿ya? ¿Y qué es ser consciente? Pues ser consciente es simplemente tener la capacidad, al menos en este tema, de voltear a ver nuestro pasado y a través de estar viendo nuestro pasado, comprender qué pasó y tener la capacidad de reinterpretar. Hay muchas cosas, Tilsa, en verdad, em, muchas cosas que le pasaron al niño, que le pasaron a mi niño, que le pasaron a tu niña, que le pasó al niño, que todos fuimos en algún momento, que las interpretamos de una manera tan negativa y que hoy Sí, están creando tanto conflicto que lo único que necesitamos es comprender que hoy, desde el adulto, si me doy la capacidad de voltear allá y de ver eso y de analizarlo, a veces simplemente con eso nos damos cuenta que estábamos haciendo un drama a lo tonto. Porque sí. a veces un niño se sintió abandonado y el adulto no se lo ha permitido ver porque está en el Ujú. dolor, pero simplemente requiere entender que realmente no fue abandonado o que el rechazo realmente no fue un rechazo. Pero ¿qué requerimos para eso? Verlo. Y el tema es que como nos dolió, no lo queremos ver. Sí. Date la oportunidad de verlo. Por eso hablamos de conciencia. Cuando lo ves, a veces tu mismo adulto dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no tiene una lógica, esto no tiene una razón de ser. Básicamente, lo único que he hecho hoy en día es drama. Pero para eso necesitamos estar dispuestos a conectarnos y a reconectarnos con los temas del pasado, para Sí. darnos cuenta en dónde está el drama por ahí un poquito exagerado que pudimos estar haciendo. Sí, totalmente. Y podríamos llamar esas heridas de la infancia, porque su origen, bueno, ahora hablamos un poquito de su origen, pero podríamos llamar que esos conflictos son los conflictos programantes. Bueno, la mayor parte de las heridas de la infancia son conflictos programantes de precisamente lo que hoy nos pasa. Cuando Sí, trabajamos, tú ya lo sabes ahora que ya lo estás trabajando, cuando trabajamos en un proceso de biodescodificación, te puedo decir que el 95% de los procesos terminan en la infancia y terminan en las heridas y terminan en los eventos. Entonces llegamos hasta ese mm, momento. Tenemos conflictos programantes, sí, la mayoría están en la infancia. Y lo que vamos teniendo nosotros en la vida adulta, pues son los conflictos detonantes. Por claro, ahí de repente una mujer dice, es que mi marido o todos los hombres me abandonan. Y cuando me abandonan, a lo mejor me siento súper mal y me siento súper deprimida. Y por ahí esa mujer en algún momento desarrolla un cáncer de seno sí, derecho, ¿sí? Si es diestra, y a lo mejor se está preguntando qué pasó. Entonces tú tienes un conflicto detonante. El conflicto detonante es a lo mejor ese último hombre, ojo, que ella sintió que la abandonó, pero no se está dando cuenta que el conflicto programante, o sea, lo que programó la mente, ese cerebro, pudo haber estado en la infancia cuando papá se fue. Ahí estuvo el primer abandono.
¿sí? Ahora, ¿la niña se sintió abandonada? No, la niña a lo mejor se sintió no amada, a lo mejor se sintió triste, a lo mejor sintió miedo, y el inconsciente de la niña dijo, si mi papá no está, papá es el sustento, papá es el poder, nos podemos morir. Después la Claro. niña se adaptó, siguió viviendo así y se dio cuenta, no, no se dio cuenta, pero ya tiene un conflicto que está programado, ese es el programante, ¿no? En las heridas de la infancia. Sigue toda su vida y va a repetir. ¿Por qué lo va a repetir? Hemos escuchado mucho de los patrones. Es que repetimos patrones, y es que los patrones de la infancia, y es que vas a vivir lo mismo, pero no tenemos un carajo de idea por qué repetimos patrones y sobre todo para qué los repetimos. ¿Para qué los repetimos? Para sanar. A ver, tú te percibiste, por eso hablamos también de percepción biológica en biodescodificación y Mm, en nueva medicina germánica, tú te percibiste como una niña abandonada. La niña abandonada vive en ti y quiere sanar. claro. Entonces a esa mujer adulta hoy la van a abandonar. Para que repitas Sí, la tragedia y vuelvas a sufrir. No, para que hoy como adulto, con tu cerebrito de adulto que está completamente desarrollado, puedas reinterpretar el evento y sanes. A ver, papá no te abandonó a ti, papá abandonó a mamá. Bueno, a lo mejor tú claro. fuiste la consecuencia, ¿sí? O Sí, papá decidió no estar con mamá. Además, ¿qué pasaba con mamá y papá? ¿Me explico? Y la niña quedó en el medio. Entonces, hoy claro. requiere reinterpretar, pero como no reinterpretó, con ese segundo abandono, vuelve a vivir lo mismo, vuelve a sentir lo mismo, y entonces el inconsciente dice, yo ya no puedo con este conflicto, vamos a manifestárselo de manera física, ¿no? A ver si Juanita, la abandonada, ahora entiende lo que requiere hacer. Y entonces desarrolla un cáncer en su seno derecho, pero dice, es que el cáncer es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, entra en otro drama y a lo mejor ahí puede crear otro conflicto. Por eso yo te decía al Claro. inicio, lo único que requerimos es hacer conciencia, pero para eso se requiere esta valentía, esta gran valentía de ir hacia adentro. El valor, necesitamos el valor, ¿no? Exacto, se requiere el valor, es correcto. Y a mí hay una historia que nos contaste que es muy poderoso, lo uso mucho cuando estoy dando charla por aquí de biodescodificación, lo uso bastante, de aquella pareja que se casó, tuvo una niña a los 6 años y se separó, que luego la niña creció y se casó, estaba embarazada, creo que es así, y su pareja le engañó, ¿no? Sí, Entonces eso me hace mucho, claro, el tinte en el cerebro, el shock en el cerebro, que como los niños juegan, lo pasan bien, se les olvida, pero realmente se queda ahí, ¿no? Pero de repente cuando vive un segundo evento, ahí es donde entonces lo baja al órgano correspondiente, ¿correcto? sí, es correcto. Eh, Les cuento un poquito esa historia. Es Eh, preciosa, ¿eh? es una historia real. Es que para poner en contexto a la gente, eh, Dilsa es de mis terapeutas certificadas, ya forma parte de la plantilla certificada por propio instituto. Entonces, bueno, en ese proceso que hacemos de un año de certificación, imagínense la de chismes y la de historias que platicamos, de lo que vivimos. Entonces, bueno, les cuento un poquito, es algo parecido a lo que yo les conté. Ella es una mujer que efectivamente, desarrolla un cáncer de seno derecho, más o menos lo mismo que yo les estaba ahorita contando. Y la historia es muy fuerte, tan profunda como quisiéramos verla, pero ella la vivió de una manera muy profunda. A ella la abandona papá. Ahora, ella vive un abandono simbólico. Papá no la abandonó a ella, papá se fue, papá decidió no estar, pero papá la seguía viendo fines de semana, le seguía dando dinero, la seguía manteniendo. Papá estuvo presente, emocional, energéticamente, económicamente, papá estuvo presente. Pero cuando ella era niña y vio a ese papá salir de la casa, literal, atravesar la puerta, cerrar la puerta, ver el conflicto de mamá, ver toda esta energía pues negativa, vivirla, sentirla del conflicto de mamá. Además, los niños somos leales a mamá, entonces si vemos a mamá llorar es un impacto muy fuerte para un niño por esta lealtad que tiene, es un impacto muy fuerte. Entonces esta niña vive todo eso y ella no se da cuenta, pero en su inconsciente se crea una herida de abandono y se crea un conflicto, se programa un conflicto. Mi papá me abandonó, si podemos ponerle un nombre, el conflicto es, mi papá me abandonó en el momento en el que yo más lo necesitaba. Quítale mi papá para que lo entendamos y ponle el hombre más importante de mi vida en este momento o la figura masculina más importante de mi vida en este momento, cuando más lo necesito, se fue. La niña siente un gran abandono. Obviamente su mente interpreta como
peligro de muerte, nos podemos morir, estamos hablando del inconsciente, comienzan a haber una serie de cambios energéticos, de cambios psíquicos, toda la psique se transforma y la niña no se da cuenta porque lo acabas de decir bien, Dilsa, los niños pues de repente juegan, de repente ya voltean a otro lado, como te lo dije al inicio, los niños se adaptan. Entonces, la niña se adaptó. ¿Se dio cuenta lo que pasó? No, sintió que ya no pasaba nada, mamá lo superó, mamá a lo mejor no hizo lo que poderosamente debería de hacer una madre, que no es hablar bien de papá, que no es hablar mal, al contrario, hablar bien de papá. Con ella no lo hizo, mamá introdujo energía negativa. Al final de cuentas, ella siempre tuvo al papá presente. Llega a la vida adulta, se casa, todo perfecto, buenísimo, y en algún momento ya queda embarazada. Cuando queda embarazada, en el momento en el que queda embarazada de este cucaracho con el que decidió casarse, él decide irse con alguien más. Ella se da cuenta primero que está con alguien más y él le dice, bueno, perfecto, me voy. Entonces esta ahora mujer embarazada, en el momento en el que más necesitaba a su pareja, en el momento en el que más apoyo necesitaba, en el momento de mayor vulnerabilidad, como la niña de 5 o 6 años, sí, apegada a papá, vuelve a ser abandonada por el ahora cucaracho marido, ¿sí? ¿Qué sintió esa mujer? Exactamente lo mismo que vivió la niña. En ese Wow. momento se somatiza un cáncer de seno derecho. ¿Qué hicimos para el proceso de sanación? Obviamente lo físico que ella había decidido hacer está perfecto, está buenísimo. Entendamos que lo físico es el resultado de lo energético. Energéticamente, ¿qué hicimos? Pues sanar la herida de abandono de la infancia que tenía con papá, a ver, dándonos cuenta que papá no la abandonó. Papá decidió irse de casa, decidió no estar con mamá, pero papá siguió viendo por su hija y la siguió viendo. Ahí no hubo un abandono simbólico, porque ella lo percibió así, ¿va? Pero no hubo una estructura, no es un conflicto estructurante, no hay una Ujú. estructura, no hay un abandono real, hay un abandono simbólico. Cuando ella logra comprender el abandono simbólico, deshace, borra el conflicto programante y entonces nos quedamos solo en el conflicto detonante, que es la reinterpretación de lo que pasó. Mágicamente el cáncer se detiene. Ahí es donde los doctores dicen, no sé qué estás haciendo, pero síguelo haciendo. Ya tenía un daño en el seno, tenía que hacer una cirugía, hace la cirugía y cortamos de tajo el conflicto para que no desarrolle otro cáncer. Ahora, también tuvimos ahora que trabajar en, pues, quitar este miedo, el miedo a morir, el miedo a volver a enfermar, porque sabemos que eso nos crea las famosas metástasis. Es como todo el trabajo que hicimos en ese caso que les estoy platicando. Wow. Es increíble, pero claro, ahí donde yo entendí, claro, el niño que interpretó, pero sí guardó, sí quedó ahí, pero sí guardó. Pero claro, solo le faltaba vivir algo similar para que se activa lo que en la infancia se interpretó. Es correcto, lo único que se requiere es este evento que nos va a reactivar el conflicto. El evento Wow, reactiva, el conflicto queda guardado. Entonces, eso es lo que pasa con las heridas de la infancia. La que sea, llámese abandono, injusticia, rechazo, cualquier herida todo, que nosotros vivamos de estas 5, a veces no nos damos cuenta, ese es el tema. El niño no se va a dar cuenta porque claro, el niño sigue viviendo, porque el niño aprende, porque el niño se adapta. claro, Pero en la vida adulta es donde nos preguntamos, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí? Y como nos exacto, encanta ser víctimas y nos encanta el drama y nos encanta ser ridículos y ridículas y mejor ver lo negativo, lo que hacemos es que a partir de un drama que podríamos estar reinterpretando, generamos otro drama y luego generamos otro drama y luego llegan las personas a una consulta y dicen, es que ¿por qué tengo tantas enfermedades? Pues primero por dramática. programa. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo, Claro, de dónde viene tanto drama, ¿va? Porque hay una claro, naturaleza energética del drama, que tenemos que claro, verlo al final de cuentas. No es nada sí, más señalarte eres una dramática. Bueno, ok, sí, sí eres, pero ¿por qué? Pero claro, ¿qué viviste? Y la maravilla es que por una decisión y un trabajo interno que tú hagas, definitivamente puedes dejar de ser así, puedes sanar absolutamente todo, pero se requiere claro. disposición. Totalmente. Para mí lo más difícil de todos los procesos en la vida es la aceptación. Nos cuesta tanto aceptar.
Me Sí. llegan personas, a veces cuando me llegan personas, por ejemplo, yo veo claramente, me empieza a contar, ya veo claramente dónde está la herida. No acepta, no, 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 no. Me llega con un problema, a lo mejor me llega, tiene depresión, tiene psoriasis, por ejemplo. Sabemos que eso viene de una herida de rechazo, ¿no? Por todo lo que conlleva, porque al final es un tema muy profundo, ¿no? No, 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 a mí nunca me ha rechazado, que va, yo viví mejor momento con mis padres, les cuesta darse cuenta y de este punto, ¿cómo podemos hacer a las personas ver? Porque viene a buscar ayuda, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer ver a esta persona que no lo estamos intentando culpar ni mamá ni papá? Bueno, es que primero que nada, esa es la parte más difícil de sanar, porque sanar las heridas, más complicada, no difícil, difícil suena muy feo, es la parte más complicada, además más compleja. Eh, Cuando llega una persona con todo el inconsciente herido, porque ahí está la herida en este inconsciente, a sanar, lo primero que requerimos hacer es dirigir a que la persona sane primero con mamá y papá. Entonces entramos en la reinterpretación. Hay muchos tipos de personas. Ustedes que están viendo este en vivo o si lo estás viendo en grabación, comienza a analizarte. Hay muchos tipos de personas. Hay personas que dicen, es que sí, con mi mamá y mi papá tuve una vida, una infancia difícil, complicada, bla, 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 pero hoy los entiendo, ¿sí? Ok, Mm, hay que ver si ese entendimiento y ese ya sané es poderoso y es real. Yo te voy a decir cuál es la sanación menos real con mamá y papá, y aquí a lo mejor voy a pisar algunos callos. Si les funciona bueno, si les enoja, básicamente es problema de ustedes, eh, pero hay que comprender esto. Recibo muchas personas que dicen, Eric, es que yo ya perdoné a mi mamá y a papá. A ver, desde que tú me estás diciendo que ya los perdonaste, lo primero que me encanta decirte es ven, siéntate, porque tenemos muchas cosas que manejar, porque sanar no es perdonar. De hecho, exacto. cuando tú quieres perdonar a mamá y a papá, y hago un paréntesis, estamos muy contaminados por el New Age. Sana y perdona a mamá y a papá. Sana a mamá Mm, y a papá. Tú no los vas a sanar a ellos. A ver, no seas metiche, te tienes que sanar tú. ¿Sí? No a ellos. total. Entonces, sana, sana con ellos, sana lo de ellos que tienes tú, que lo crees que lo tienes, porque lo tomaste, podrías no tenerlo. Yo sé que suena trabalenguas, pero así funciona el inconsciente. Y no tienes nada de qué perdonarlos. Sanar es entender que no tengo nada de qué perdonarlos. Y aquí mucha gente dolida con sus padres, a lo mejor ahorita todos los dolidos estarán pensando, pero es que a mí mi papá sí me hizo y mi mamá sí me hizo, porque a ver, hay padres que hicieron cosas muy jodidas. Mm, Pegaron, violaron, realmente abandonaron. Hay madres que golpearon, que abandonaron, que humillaron. sí, Sí, pero sanar con ellos no implica perdonar eso, y es hasta más fácil. claro, Sanar con ellos implica entenderlos, claro. pero luego también la gente empieza a confundirse y cree que cuando vamos a trabajar en sanar con ellos Mm, es estar de acuerdo, ¿no? Y claro, agradecerlo, porque luego también el New Age por ahí dicen, es que agradéceles. A ver, pues, ¿cómo va a agradecer una mujer que a lo mejor fue, te voy a decir algo muy fuerte, fue violada por papá, porque hay casos así, hay padres que hicieron eso, desafortunadamente, toda la infancia, ¿cómo se lo vas a agradecer? Pues claro que el inconsciente te va a decir como terapeuta, como facilitador, vete a la jodida tú, tu terapia y todo, o sea, ¿cómo voy a agradecer eso? Y mucho claro. menos, cómo lo voy a perdonar? Pues claro que no, pero ¿qué sí Sí, podemos hacer? ¿Cuál es la verdadera sanación? Pues la verdadera sanación es comprender a esa persona. El claro, violador es violador por algo. El golpeador es golpeador por algo. El padre que abandona, abandona por algo. Entonces, entiende al ser humano, comprende al ser humano, ¿sí? No lo justifiques. Ojo, vamos para allá, claro. antes de que se me confundan. Comprende. A ver, un padre golpeador, a lo mejor, o una madre golpeadora, a lo mejor ellos vivieron una infancia a Los golpes, a patadas y a jalones, y mm, a lo mejor les dieron 100 golpes. Y como ellos aprendieron a vivir así y además no tuvieron claro, una conexión con la feminidad, o sea, con el amor propio, no lo tienen desarrollado, no tuvieron una conexión con el poder y el amor poderoso del padre,
sino Ujú. pura violencia, y a lo mejor a ti te dieron 50 golpes, ellos están haciendo lo mejor, ya no te dieron tantos, o a lo mejor están repitiendo la historia porque así aprendieron a vivir. A ver, ¿les vas a agradecer los golpes? Pues claro que no. ¿Cómo te voy a agradecer un Claro, golpe? No. ¿Los vas a perdonar? No, no tienes nada que perdonarlos. Compréndelos. Comprende al padre golpeador. claro. Comprende esa historia y entiende al ser humano. Y cuando lo entiendas, se vale decir, levantas la mano, energéticamente yo digo, y se vale decir, pero a ver, no estoy de acuerdo, no me gustó que me golpearas, se sintió feo, me dolió. Está bien, te entiendo por qué eres así. Y eso, si Sí. se fijan, si lo están analizando, eso te da mucho poder. Porque si yo puedo decir, ok, te entiendo, quiere decir, ya no tengo nada en contra tuya. ¿Puedo elegir no estar contigo? A ver, hay padres dañinos, ¿eh? Que lo que tenemos que hacer es sacarlos. Y ahí también Mm, incluye hijos, tíos, primos, familia y amigos. Y yo puedo levantar la mano y decir, te entiendo, no me funcionas en mi vida, hazte para allá o me hago para allá. Y entonces reinterpreto. Ahora, no es que yo agradezca el golpe, pero es que a lo mejor, pues las golpizas que me pusiste en mi infancia, ¿qué me enseñaron? Hoy mm, como adulto, pues número uno, tengo muchas personas que trabajan este tema y se dan cuenta que gracias a eso hoy son los padres o las madres más amorosas y que no tocan a sus hijos. Bueno, pues quiero decirte que eso es gracias a cómo a ti te trataron. Ahora, puedes aprender a distinguir a una persona violenta y a lo mejor antes de que esa persona violenta entre a tu vida, puedes poner un límite, puedes poner un alto. Entonces, un gran aprendizaje es poner límites. Tú puedes obtener un aprendizaje del caos. mm. Eso no es ni agradecer ni perdonar. Obtienes Claro. un aprendizaje y eres neutro con esa persona, la comprendes. Si la comprensión y el conflicto que tuviste con esa persona, llámese mamá, papá, te alcanza lo suficiente para hoy tener una relación, perfecto, ten tu Claro. relación. Entonces ahí es donde estamos trabajando, Dilsa, ahora te lo manejé al revés, pero eso es Ujú. sanar los vínculos. Ahora entendí Sí. con papá, con mamá, cómo es, por qué son así, y sané el vínculo. Y puedes, si quieres, no tener ese personaje en tu vida. Y si lo tienes, requieres mantener el vínculo sano. ¿Cómo sé Exacto. si ya tengo el vínculo sano? Voltea hacia atrás. Si ya no sientes el enojo, el coraje, la tristeza, la insatisfacción, ya tienes un vínculo sano. ¿Tienes que sentir felicidad y agradecimiento? No, tampoco. Mm. Requieres sentir como mínimo neutralidad. ¿Y qué es Claro. lo que vas a agradecer? No le vas a agradecer a la persona el golpe, ¿sí? O la violación, o el abandono. Le vas a agradecer a quien tú quieras, el universo, a Dios, lo que tú quieras, el frijolito, lo que tú creas, a ti mismo, Mm. sobre todo a ti misma, el Claro. aprendizaje a partir de esos eventos. Entonces, esa Wow. es una manera muy poderosa de sanar todos los conflictos que tenemos en la infancia. Claro, con la debida guía, con el debido entendimiento de nuestro inconsciente. Wow, espectacular. Es profundo, es muy profundo este tema, porque sí es verdad que nos llega, no, yo ya perdoné, pero es que nadie te ha hablado de perdón, porque yo no Exacto. sé lo que habrá pasado, porque a mí Eric fue de los primeros, a mí primero me llega una persona y dice, "Ah, tú tienes ido con mamá". Yo, mira, por primera vez estoy hablando en esta plataforma donde tengo toda mi familia conectada, ¿vale? Que nunca me han escuchado hablar de esto, ¿vale? Mi mamá, Buenísimo. supuestamente, a mí no nada, y yo me costaba reconocer abandono, pero no lo reconocía. Para mí era una heroína, una reina, todo. Y claro, qué poderoso es darse cuenta de esto, porque cuando empecé a darme cuenta que me empezó a bajar todo, como dice ustedes, se me cayó todos los 20 que me tenía que caer, me empecé a darme cuenta con mi papá igual, con mi padre. Claro, en este momento yo no entendía absolutamente nada, pero nada, yo no tengo herida, yo iba por la vida, no, no tengo nada. Pero noté en relación de pareja, o por ejemplo, o una jefa, la cosa que me parecía delante, yo digo, ¿por qué parece a mi madre? Pero no lo entendía, no lo entendía hasta que llegue este momento de la comprensión, pero ahí es donde yo siempre he dicho, yo quité a mis padres título de padre y madre, los vi como niño porque empecé a comprender, si mi mamá con 2 años, si falleció su madre, obviamente, ¿qué amor me va a dar a mí? Obviamente es normal que con 9 meses me da que para otra persona crear, ¿no? Porque a ella también sufrió un abandono.
murió su mamá, pero al final es un abandono, ¿no? Y mi papá le pasó lo mismo. Entonces ahí es donde fue que empecé a darle vuelta, a comprenderlo, entenderlo. Yo digo, ok, todo está bien, entendí esas dos personitas que me han dado la vida, todo está perfecto, no lo juzgo, pero acepto que la realidad es así. Pero no es fácil. En el principio, ahora no. Ahora cuando yo miro atrás, ya no me duele. No, y hasta les echo de menos y todo, pero ya no me duele como me dolía, ¿sabes? Claro, porque acabas de decir algo muy poderoso. No es fácil, no. ¿Por qué no es fácil? Porque si tú vas a sanar tus heridas de infancia, tienes que tener muy claro, requieres tener muy claro que te vas a meter en ese infierno, te vas a meter en esas emociones, te vas a meter, te vas a introducir en ese pasado y para sacarlo a lo mejor vas a volver a revivir algunas situaciones y vas a requerir sentirlas, porque ¿sabes qué pasó? El niño se adaptó y el niño en algún momento por adaptación, quiero que sepas que no sintió. Hoy, para que tú sanes eso, requieres entender y requieres volver a sentir. Entonces aquí es donde las personas echan un paso para atrás y dicen, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir. O hay quien dijo, es que ya lo dejé atrás. No, no lo dejaste atrás, lo dejaste adentro. Y el tema de que lo dejaste adentro quiere decir que eso se puede estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Le llamamos en Nueva Medicina Germánica conflicto pendiente. ¿Sí? Yo le llamo resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Pues yo me voy atrás en mi vida, lo veo, me acuerdo, me lo traigo al presente y lo vuelvo a sentir. Ay, es que cuando mi papá me pegó, ¿cuándo te pegó? Hace 5 años. ¿Cuántos años tienes, dramática? 65. O sea, tienes 60 años llorando un golpe. Pero es que yo me acuerdo que me dolió. A ver, si quitas el drama, hoy ese golpe no te duele. Por más horrible que haya estado, ya sanó. A lo mejor dejó una cicatriz. La cicatriz no duele. Pero si tú ves la cicatriz, te conectas con lo del pasado y entonces te lo traes al presente y lo sientes otra vez. Y tienes 60 años yendo al pasado, trayéndotelo al presente y sintiéndolo. Y después estás llorando, preguntándote, ¿por qué me dio un cáncer? Claro, Pues precisamente por eso, por claro. resentida. Entonces, para sanar, requieres, por última vez, irte hacia adentro, sacar esa emoción, pero de manera poderosa reinterpretarla, ¿sí? Sí, Permitirte sentirla, porque lo que generalmente hicimos fue guardarla, guardamos esas emociones y entonces, pues hoy estamos enfermos de muchas cosas y es que ¿por qué me enfermo tanto? Pues por eso, justo por eso. claro. Total, Eric, y sobre todo esto, porque cuando yo relaciono, cuando yo digo a las personas que casi todas las enfermedades prácticamente, un poco por ciento de físico, pero casi todos los demás, viene del origen de la infancia, me mira con la cara, tú estás loca. Si mi papá tenía diabetes toda la vida, ¿cómo me va a decir que de la infancia? ¿Sabe? Como Claro, que es brutal, ¿eh? claro. Y luego recibimos comentarios como, pero si mi mamá era una santa, yo no te estoy diciendo que tu mamá fuera mala, ni te Claro, estoy diciendo que te hiciera, es que a mí no me hicieron nada. Hay gente que yo recibo, iniciamos un proceso de sanación en biodescodificación, y en cuanto comienzo a hacer las preguntas, lo primero que me dicen es, pero es que no hubo nada malo en mi infancia está todo bien. Entonces yo les mm, digo, ¿y como quién te dijo que estamos buscando algo mal? Solo estamos es buscando que pudo estar mejor y que a lo mejor tu inconsciente interpretó como pudo haber sido mejor. Bueno, claro, y comienzan con una lista impresionante y luego te das cuenta y se dan cuenta el origen real de todo lo que tienen. Y es claro. poderosísimo porque así es como obviamente nosotros podemos comenzar a sanar absolutamente todo. Esa es la maravilla de la conciencia que desarrollamos cuando hacemos trabajo interno. Pero ese proceso al inicio es muy doloroso. Pues sí, ahora, ¿qué tan doloroso? Depende cómo tú lo vivas, cómo tú te Claro. permitas vivirlo. Qué pasada, qué pasada. A mí ese tema me fascina, me enamora un montón este tema, porque a veces, y yo cuando estoy en, por ejemplo, la consulta hablando con las personas, y tal, no, yo, bueno, yo sé que tú tratas eso, pero yo no tengo ningún problema. Yo digo, ya este es un problema. No tener ningún problema ya es un problema.
Porque ¿quién no ha tenido un problema? Porque, por ejemplo, ¿qué niño, a mí me ha pasado, yo creo que a todos, que no ha ido a casa de sus tíos hizo pipí en la cama, que llegó y va junto con sus padres y dice, no, tu hijo hizo pipí en la cama, pero ese un niño no lo sabe interpretar, no tiene esa capacidad de que es bueno o malo, pero eso sí queda ahí y no somos conscientes que eso nos puede influenciar toda la vida. Totalmente, totalmente. Entonces, hacer consciente lo inconsciente es el primer paso. Entonces, la Claro, negación, hablemos de la negación. Yo no tengo ningún problema, todo está bien. Son los primeros que digo, aquí va a haber mucho que trabajar. Ya, ahora, no quiere decir también que tú digas todo en la vida es problemático y todo es caos. No, simplemente que tengas esta capacidad de hacer un autoanálisis y decir, a lo mejor aquí pudo haber pasado algo. Yo, claro, yo os lo resumo así. Si tú hoy en tu vida tienes alguna enfermedad, tienes alguna situación que no te gusta, reniegas de algo de la vida, hay conflicto, gente, hay claro, conflicto. Ahora, vamos a lograr sanar todos nuestros conflictos de la vida y ser perfectos y ser iluminados y andar en modo zen todo el tiempo en la vida. No, la no, noticia es no, no puedes, porque mientras estés vivo, respires, comas y cagues, pues definitivamente no puedes porque estás en este mundo que tú elegiste estar de tercera dimensión para poder vivir todo lo que estás viviendo. Entonces sanamos un conflicto, vamos a crear otro, sanamos uno, creamos otro, para eso estamos aquí. ¿Cuál es la maravilla de la conciencia? Y te hablo desde nuestro rubro, que es la biodescodificación, la reinterpretación y sanación cuántica. Bueno, pues simple, mientras más consciente soy, más fácil es ir al interior, más fácil es sanar los conflictos y muchísimo más fácil mediante esta conciencia es no estar creando conflictos. Imagínate esta maravilla de soltar el drama. Con que soltemos el drama, yo sé que mucha gente se me ofende cuando les digo dramáticos, sí, dramáticas, pero con que soltemos el drama de la vida, ya no vas a estar enfermando, porque el drama es lo que guardamos, ¿sí? Primera ley biológica que nos habla de el síndrome de Dirkhammer y nos dice que todo evento para que cree un conflicto tiene que ser vivido drama, primero que nada inesperado, dramático, en en soledad soledad, y sin solución. Tú claro, puedes tener esos cuatro y englobarlos en, yo los englobo en drama. Si tú claro. sueltas el drama, y reinterpretas de manera poderosa y te permites vivir las emociones que son naturales, ya no encriptas, ya no haces un conflicto y entonces si ya no hay conflicto, pues no hay una somatización posterior por toda la energía negativa que guardaste. Básicamente estás previniendo una enfermedad. Exacto, qué pasada, wow, qué maravilla. Cuando yo siempre he dicho, ok, y muchas veces nosotros como adultos, los adultos, como tú dijiste antes, la New Age, la New Age está haciendo mucho daño desde mi punto de vista, lo que estoy viendo en mi día a día, lo que estoy frecuentando en mi día a día. También creo que también hay mensajes para mí, seguro, ¿no? Pero yo siempre he dicho, ok, ya sanaste. ¿Sanaste tú adulto o fuiste ahí al encuentro de la pequeña, lo has sanado, el pequeño, lo has sanado? Porque es muy importante tomar en cuenta esto, porque a mí Eric hizo una sanación con una señora de 82 años, para mí ha sido brutal, porque para mí ha sido un honor, porque no, yo sané con usted, señora, una señora de Argentina, porque dice, es que yo nunca sabía qué hacer a sanación. Entonces yo le dije, y dice, yo vi a mi niña pequeña, la vi, y él me pidió un helado, y yo fui a dar un helado. Tú no sabes la maravilla que es esto, ¿eh? Poder llegar ahí a esa comprensión es que no tiene precio. Claro, es maravilloso. Y es que si hablamos que 90-95% de las situaciones de mi vida adulta son creados en la infancia a través de estas famosas heridas, pues requerimos voltear a ver esos niños. A veces el niño, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tuve un conflicto muy grande que me llevó a ansiedad muy, muy fuerte y otros conflictos, pues yo me di cuenta que lo único que yo requería era voltear a ver ese niño muy angustiado y decirle todo va a estar bien. Y comencé a sanar con ese niño y a que el adulto se diera cuenta que todo está bien. Y entonces cuando ya mi adulto, después de haber visto al niño y de haberle dicho todo va a estar bien, mi adulto se dio cuenta de que todo estaba bien. De hecho, estaba perfecto. Y de que la mayor parte del caos, pues es un caos natural que vive todo ser humano y soltar un poco el drama, todo estuvo bien.
pero ¿a quién se lo tuve que decir primero? A ese niño. Tuve que arropar, Mm, cobijar a ese niño. Y luego una distinción muy importante, Dilsa, para que la gente comiencen a trabajar en ellos. ¿Quieres comenzar o quieres seguir tu trabajo? Ya te dije, ya explicamos un poquito el tema de la sanación con mamá y papá. Ahora, ¿qué se requiere hacer? Si tú eres un adulto, pues deja de joder a mamá y a papá, aunque ya hayas sanado con ellos, a exigirles que te den. Yo conozco muchos mm, adultos, 30, 40, 50, 60 años, que son niños berrinchudos. Es que quiero que mi papá me vea, es que quiero que mi mamá me vea, es que quiero que mi mamá me haga caso, es que quiero que mi mamá me abrace, es que quiero que mi mamá me dé, es que mi mamá no, es que mi papá no. A ver, eres un adulto. mm, Quien está hablando es el niño berrinchudo. Entonces conozco muchos adultos que realmente son niños o adolescentes berrinchudos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de la sanación? Aduéñate de tu vida adulta. Eres un adulto. Deja de joder a claro. mamá, deja de joder a papá, porque a veces hasta ya se fueron y tú sigues llorando y ya ni Mm, están. Primero que claro. nada, aunque estén, no te lo van a poder resolver. Segunda, ¿qué requieres hacer? Si ya abriste la puerta y ya llega la energía de mamá y papá porque sanaste con ellos, ahora intégralos. ¿Cómo los vas a integrar? Tú te vas a dar lo que le reclamas a mamá que no te dio. Tú te vas a dar lo que le reclamas a papá que no te dio. Y ahí es donde nos estamos comportando como el adulto poderoso que Mm, está ahora dándose eso y te darás cuenta y sobre todo se dará cuenta tu inconsciente de que lo único que hiciste fue estar en drama porque hoy que eres adulto eres dueño, dueña de tu vida y tú te puedes dar todo eso. Deja de reclamarle a los papás porque muchas veces estos adultos que realmente son niños berrinchudos, pues ya tienen hijos y ya tienen otros niños sí. berrinchudos. Entonces es berrinche con berrinche y luego también se preguntan, es que ¿por qué mis hijos son así? A ver, mírate la vida. Mírate la vida. ¿Quién eres? No sueltas Mm, a papá, no sueltas a mamá, les estás reclamando cosas y luego quieres tener una relación poderosa con tus hijos, pues que ahí como que no cuadra. Y el universo dice, mm, no, primero no, sana tú. claro. Qué pasada, qué poderoso esto, ¿eh? Y yo siempre he dicho, deja a mamá y papá en paz, ya, déjalos en paz, matérnate tú, patérnate tú, no lo necesitas. Y yo digo, a veces estoy siendo dura, yo me pregunto, ¿estoy siendo dura? Pero a veces nos hace falta esa cachetada de realidad verbal para que podemos dar cuenta, porque a veces no nos vemos, estamos ahí dormidos como que no, yo en mi drama, en mi víctima, estoy bien, ¿no? Entonces, a veces es necesario. Mira, creo que hay una pregunta preguntó una chica, Ania, ¿cómo quitar estos miedos? Ay, qué buena pregunta. Ania, ¿cómo quitamos los miedos? Bueno, esa es una pregunta creo que muy, muy recurrente. ¿Cómo me quito los miedos? Pues la mala noticia es que no los puedes quitar, los puedes trascender. El miedo no se quita, el miedo se trasciende, el miedo se reinterpreta, el miedo se transforma. Pero es que de hecho no tenemos que, no tenemos que trabajar en quitarnos los miedos, ¿saben? Ahí hay un error. ¿Por qué te Mm, tienes que quitar el miedo? El miedo es natural y el miedo es el resultado de algo. Ahora, si el miedo se está convirtiendo en un miedo paralizante, en un miedo irracional, pues requieres analizarlo. Analizarlo primero que nada y sobre todo cuestionarlo. ¿Quieres trabajar en trascender tus miedos? Comienza a cuestionarlos. Comienza a cuestionarlos. No quieras quitártelos, primero cuestiónalos. Pero para cuestionarlos tenemos que verlos. Y ahí es donde la gente dice, uy, no, qué miedo, precisamente. No, no, a ver, velo a la cara el miedo y cuestiónalo. Es que claro. tengo miedo, me dice mucha gente, Eric, es que tengo miedo a morir. Y pues te vas a morir, ¿no? Es que tengo miedo que mis papás se Todos, mueran. Tengo miedo a que mis papás se mueran. Pues te tengo noticias, se van a morir un día. No, es que totalmente. no, no quiero que se mueran. Pues velo manejando, chiquito, chiquita, velo manejando, porque el día que se mueran, si sigues con ese pensamiento, te vas a ir atrás de ellos. Entonces, ¿qué hay Sí, que hacer con el miedo? Verlo. Lo veo a los ojos. A ver, ¿es un miedo irracional que mis papás se mueran? Sí, sí lo es. Aunque muchas personas apegadas a los padres ahorita me estén diciendo, no, Ari, claro que no es natural. No, no es natural. Quiero que sepas que no es natural. Si tú claro. comprendes la muerte y si tú vives en paz y vives tu presente y vives bien con mamá y papá, no vas a tener miedo a que se mueran. ¿Sí? Tienes Mm, miedo a que se mueran porque o tienes culpas o eres dependiente o hay algo mal ahí. Entonces, si tú ves el claro. miedo, vas a poder entenderlo y reinterpretarlo. Pasa con todos los miedos. Ese es número uno. Número Mm, dos, ¿cómo me quito el miedo? Diríamos enfrentándolo. No se trata de enfrentar el miedo. Primero, para eso habría que ver qué es racional y qué no. Sí, a ver, tengo miedo a ir a la sabana y que me coma un león.
Ay, enfréntalo. No, pues no, me va a comer el león. Me explico, es una estupidez. Ah, Pero tengo miedo a que mis padres se mueran, ya lo platicamos. Es ilógico. Una vez que hagas esto, si el miedo te está impidiendo hacer algo, hazlo con todo y miedo. Hazlo. Nos pasó de niños. Fíjense que sí, aquí entra mucho la energía masculina. ¿Qué pasaba cuando el niño tenía un miedo ilógico? No sé, miedo a un festival escolar, por ejemplo, ¿no? A salir en público, o miedo a ir a la escuela, o cualquier miedo, miedo a algo nuevo. Ahí es donde papá entra y te empuja, ¿no? Vas y lo haces, yo estoy aquí contigo, yo te apoyo, yo confío en ti. ¿Se te quitaba el miedo? No, no se te quitaba el miedo, igual y confiabas en papá, pero no se te quitaba el miedo. Después ibas, lo hacías, y cuando terminabas, pues a lo mejor obtenías un buen resultado y salías como niño feliz y ahora lo puedes repetir y repetir y repetir, ¿ok? claro, ¿Qué hiciste? Hiciste las cosas con todo y el miedo. Y cuando sí, obtuviste el resultado, tu inconsciente dijo, ay, pues no era para tanto, ridículo, ridícula, miedoso, miedosa, no era para tanto. Y entonces ahora lo puedes volver a hacer. Entonces el miedo se trasciende, no se enfrenta, las cosas se hacen con todo y miedo. Si yo ya analicé que el miedo pues no me va a matar, que la situación no me va a matar porque el miedo es natural. No puedes mm, quitarte el miedo. Si nosotros claro, borramos el miedo de nuestra mente, nos morimos. Sencillo, claro, porque no nos cuidamos, porque perderíamos el instinto natural de supervivencia. El miedo es por supervivencia. El problema es que vamos a los conflictos de la infancia. Hubo mm, conflictos en los que tu niño no entendió que no se iba a morir. Por eso hay que voltear para atrás y decirle, y no te ver, moriste, yo estoy contigo, no pasa nada. claro. Mira, hay una pregunta, fíjate, porque esta persona lo está adueñando. Tenemos una, no sé, Cris Rueda dice, yo tengo todo lo negativo de mi papá y mamá. Miedos, creencias, enfermedades graves, todo y heridas de la infancia. Quiero salir de esto. ¿Cómo puedo trabajar? Para Pues mí deja, primero y no tengo, porque no es mío. O sea, mi mamá y pues papá deja, son de ellos. sí, deja de tenerlos. Claro. Esa es una idea que tú te compraste, deja de tenerlos. Mm, ¿Sí? Y es que mucha gente dice eso, es que yo quiero, pero no puedo. No, no puedes porque no quieres. ¿Por qué los tienes? Primero hay que entender cuál fue la relación, por qué estás y cuál es el vínculo con mamá y papá y por qué estás repitiendo. Tú puedes el día de mañana amanecer, abrir tus ojitos a la vida y decir, a partir de hoy yo dejo todo eso, dejo todas esas ideas. Ok, sí se puede, ¿eh? sí se Sí se puede. puede, claro. Crecimos pensando que no. Se puede, porque es un cambio de paradigma, simplemente. Sí, Ahora, desde que tú estás diciendo, yo tengo todo lo de ellos, pues tu universo dice concedido, entonces tienes todo lo de ellos. ¿Qué te parece si primero cuestionas, ¿por qué tengo que tener todo lo de ellos? Y después elige. ¿Por qué lo tengo? Te voy a decir algo, no te conozco, pero lo más seguro es que seas una persona súper apegada a los padres, igual y por ahí hasta viviste más tiempo de lo normal con mamá y papá, y entonces lo que tienes, lo que dices que tienes, se llama lealtad. Los seres sí, humanos somos leales a mamá y a papá porque nos ofrecieron supervivencia. Y después claro. creemos, el inconsciente cree lo siguiente, si yo pienso distinto a ellos y si yo vivo distinto a ellos, entonces los estoy traicionando. Eso piensa el inconsciente. Por eso hay familias de personas que nunca tienen dinero, familias de personas que siempre son diabéticos, familias de personas que siempre tienen muchísimas enfermedades, porque la lealtad dice, si yo soy diferente a ellos, entonces quedo excluido. Es un tema de manada, es un tema de cuando vivíamos en las cuevas. ¿Sí? Claro, Si tú no pensabas, vivías y hacías lo de la familia, te excluían de la cueva y a ver, allá afuera te comía el tigre dientes de sable o te mataban los de la cueva de enfrente. Hoy ya no vivimos en cuevas, gente, entonces cuestionen eso. Levanta la claro. mano, voltea con todo el amor con mamá y papá y diles, yo elijo el día de hoy ya no vivir eso. Ahora, transforma tu vida, porque si tú te levantas todos los días y dices, tengo las enfermedades de ellos, pues tu universo diario dice, concedido, te lo da. ¿Qué te parece? Un Mm, día te levantas y dices, hoy elijo sentirme distinto y comportarme distinto, a pesar de lo que yo sienta. Hoy soy sano. ¿Lo eres? Si lo eres en pensamiento, lo vas a comenzar a hacer. ¿Es un pensamiento mágico? No, siempre y cuando comiences a hacer trabajo interno. Sana esos vínculos, suelta las lealtades, reinterpreta desde tu consciente, la parte inconsciente, y cambia tu vida. O sea, requieres hacer algo. Si estás sentado donde mismo todos los días esperando que algo se resuelva de afuera y ya no sentirte así, vas a seguir con esa lealtad. Entonces, esa claro. es la manera, lo elegimos. Entonces, por lo pronto deja de decir, tengo lo de ellos, ¿sí? Porque Sí, incluso en programación neurolingüística nos dice, pues tu inconsciente te está escuchando, ¿no? claro. Al final la vida trata de nuestras propias decisiones.
Es correcto. Bueno, como ya, mira, es un tema que da para rato, pero mira, como ya estamos en nuestra recta final, ¿qué tres consejos, qué tres tips o qué te gustaría dejar a la comunidad hoy, Eric, después de toda esa charla tan maravillosa? Mira, algo importante para que trabajemos el tema de las heridas de infancia. Número uno, atrévete a sentir. Todo eso que tú sientes que viviste negativo, voltea para atrás y vete profundo y velo, velo, no lo niegues, no lo niegues. Por ahí creo que Carl Jung nos decía, lo que niegas te somete, ¿sí? Sí. Entonces, es un principio psicológico básico. No lo niegues, velo, voltealo a ver. Sí, sí pasó esto, sí se hicieron esto. Y comienza a soltar la victimez, ¿ok? Nadie me hace nada. Ay, Eric, pero es que si me hicieron a mí, ok. La gente hace cosas, pero ¿qué hago Mm, yo con lo que la gente hizo? Entonces, atrévete a ver eso. Primero, eso sería aceptación. Número uno, acepta lo que sea que pasó, lo que sea que viviste, ¿sí? Ese es el número uno. Número dos, atrévete a sentir hoy en el presente. Siente, permítete sentir tus emociones. Porque por ahí es donde te vas a dar cuenta en dónde se conecta con lo de atrás. Las emociones mm, están hechas para sentirse, no para guardarse. Si tú sientes algo hoy, ponle nombre, que sientes tristeza, que sientes ira, enojo, rencor, incluso felicidad, y pregúntate de dónde viene, en qué otro momento de la vida he sentido eso, cuándo fue la primera vez en la vida que sentí eso, cuándo fue la primera vez en la vida que sentí miedo. Como ahorita nos comentaron, tengo muchos miedos. ¿Cuándo fue la primera vez en la vida que sentí esos miedos? Y vete para atrás, ¿sí? claro, Te vas a conectar con la infancia. Esa es la sí. maravilla, heridas de infancia. Ese es el número dos. Número tres, reinterpreta, o sea, cuestiona todo, saca lecciones, como te lo expliqué de los golpes. Ok, sí, me golpearon, sí, me dolió, pero hoy que aprendí a partir de los golpes, como mínimo a detener la mano, a quitarme, a poner límites, a enfrentar, a distinguir a alguien que sea violento y no tenerlo en la vida. Se pueden aprender muchas cosas, ¿sí? Entonces, número uno, aceptación. Número dos, permítete sentir las emociones. Y número tres, reinterpreta. Todo lo negativo que hoy te enferma es una historia que tú te contaste en la vida. Es una historia de lo que pasó. Primero trabaja en ver si sí pasó. Y si sí pasó, identifica la historia que tienes y cuando identifiques esa historia, cámbiala en tu mente, cámbiala, reinterprétala. Con eso podemos iniciar un proceso de sanación muy poderoso. Wow, familia, ya lo han visto. Ya tiene los pasos para dar inicio a la sanación. No hay excusa, ¿eh? En un momento es así de mágico, porque tengo una chica que ella lleva trabajando conmigo ya bastantes meses y dice, está sanando cada cosa en su vida que es brutal. Tiene 58, 59 años. Es una pasada cómo va cambiando. Yo digo, es así y decidirse, pero es magia. Yo digo, es magia porque tú has aceptado, has decidido dar el paso. Lo más difícil es aceptar que tengo que trabajar esto, porque lo tengo en mí, está en mí, ¿no? Una vez que lo haces, sí, es magia. Una vez que lo haces, sí se transforma en magia, pero el primer paso es lo que más nos va a costar. Pero una vez que lo hacemos, yo creo que ya Correcto. como el camino ya está medio andado ya. Así que mi querido maestro, mi referente, gracias, infinitas gracias por este pedazo de charla. No me yo no canso de este tema, siempre quiero más y más y más. Es un honor tenerte aquí en la comunidad también y siempre quiero más, ¿vale? Te doy las gracias y las personas que están por ahí, yo sé que esta gente en mi comunidad también, que sigue a él, que tiene un montón de contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados, por favor aproveche esas herramientas que la tenemos ahí. Muchas veces no queremos molestar para ver un vídeo. Si no tenemos compromiso para eso, tampoco tenemos compromiso para estar con nosotros, para sanar en nosotros. Aproveche esas cosas que hoy la tenemos gratis. Nuestros padres no las tenían. Así que Correcto. ya dejamos de contar historia. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Ilsa. Gracias por la invitación. Ya sabes, yo siempre, Gracias. siempre que se puede, encantado de conectarme por aquí un ratito contigo. Gracias, gracias a Muchas ti, gracias, infinitas gracias a gracias. tu comunidad y bueno, también toda mi comunidad, por ahí el artesanar, todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntitas o algunas dudas, por favor, déjenlas por ahí en comentarios y con todo gusto estaremos respondiendo, tanto Dilsa como yo. Muchísimas gracias a Así todos. es, Dilsa, infinitas gracias. gracias. Un abrazo, Eric. Gracias.
Chao, chao Abrazo. Bye familia, bye. chao. Chao.